Abramos, hermanos, la palabra de Dios en esta oportunidad en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 7 los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta. La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 7 versículo 8 en adelante: a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden: no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor: si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el día de ahora continuamos con el estudio de este capítulo 7 de Primera de Corintios, en el cual Pablo está respondiendo a algunas preguntas que la iglesia le hizo sobre el tema del matrimonio. Él había ya comenzado a desarrollar este tema desde el capítulo anterior, donde habló en relación a aquellos creyentes que, siendo creyentes, profesando ser cristianos, todavía continuaban en prácticas sexuales con prostitutas, y por eso Pablo dijo que tal cosa no era posible, porque el cuerpo del creyente es el cuerpo de Cristo. Consecuentemente, decía él, el que se une con una prostituta está uniendo los miembros de Cristo a esa prostituta, cosa que no puede ser. Habiendo aclarado ese tema, que era un problema que se daba dentro de Corinto, como dije, él se dedica a responder a las preguntas que los corintios le habían hecho por medio de una carta, y son las preguntas que hoy Pablo está respondiendo. Recuerde que este capítulo
como los anteriores y los que van a seguir también, pertenecen a lo que se llama Corintios B, que es como la carta básica de lo que hoy nosotros conocemos como Primera de Corintios, en la cual también se han insertado fragmentos de Corintios A, como ya lo vimos en un capítulo anterior. Es decir, la cosa fue así: Pablo envió una primera carta a los Corintios, y esa es la que hoy los especialistas le llaman Corintios A. Entonces los corintios recibieron esa carta, y en respuesta a esa carta es que los corintios le hacían diversas preguntas a Pablo. Algunas de esas tenían que ver con el tema del matrimonio. Entonces, esa carta de los corintios para Pablo llegó hasta él. Esa carta se perdió porque, como no era escrita por un apóstol, sino que por la iglesia, no se le dio el cuidado de las cartas que sí fueron elaboradas por Pablo. Entonces, en respuesta a esta carta, Pablo envía una segunda carta a los corintios, que es Corintios B. A esa Corintios B pertenece el capítulo que hoy estamos considerando, y por eso es que Pablo está haciendo referencia a una carta que los corintios le habían enviado a él. Mire el versículo 1 de este capítulo 7. Dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Él está respondiendo a lo que los corintios le preguntaban a través de esa carta. Ahora, dijimos anteriormente que esas preguntas junto con la carta de los corintios se perdieron. No sabemos cuáles eran las preguntas, pero decíamos que sobre la base de lo que Pablo escribe, uno puede deducir cuáles eran esas preguntas que los corintios le habían hecho. Por ejemplo, los versículos anteriores fueron dedicados a responder la pregunta: ¿pueden los cristianos tener relaciones sexuales dentro de su matrimonio? Y a esa pregunta Pablo respondió en los versículos que hemos cubrido en las últimas dos oportunidades. Ahora, en el versículo 8 vamos a encontrar la respuesta a otra pregunta que los corintios le habían formulado a Pablo. Esa pregunta era: las personas que han enviudado, ¿se pueden casar de nuevo? A esa pregunta es que ahora Pablo va a responder con los versículos 8 y 9. Y dice así: a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Antes de examinar la recomendación que Pablo da, ahí tenemos que hacer una aclaración importante, porque note lo que dice el versículo 8: a los solteros y a las viudas. Entonces es extraño que Pablo esté poniendo en una igualdad de condiciones al soltero con la viuda, porque son situaciones diferentes, ¿no? El soltero es aquella persona que nunca se ha casado, y las viudas, por el contrario, es una mujer que se casó, pero que luego su esposo murió y por lo tanto ella enviudó. Por eso le digo, resulta extraño que Pablo esté colocando a los solteros juntamente con las viudas. Pero más extraño es porque el tema de los solteros Pablo lo va a tratar hasta en el versículo 25. Ahí lo puede ver usted. Dice: en cuanto a las personas solteras. Es decir, que del 25 en adelante él comenzará a dar
instrucciones sobre las personas solteras. Entonces, si las instrucciones sobre los solteros van a venir más adelante, ¿por qué los está mencionando ahora en este versículo 8? La respuesta es la siguiente. En el griego, que es el idioma en el cual se escribió la carta, la palabra que aparece y que se ha traducido como solteros es una palabra griega que es agamois. Agamois. Y usted puede ver que agamois tiene una A con la cual inicia, ¿no? Agamois, pero esa A realmente es un prefijo. Que en el griego el prefijo a es de negación. Entonces la palabra agamois lo que literalmente significa es no casado. Fíjese, no significa soltero, sino que significa no casado. Entonces, si uno leyera literalmente el griego, lo que Pablo diría es: a los no casados y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero aquí viene el otro detalle que nos va a responder el enigma y las preguntas que nos hacíamos de por qué ahí aparece la palabra soltero. Bueno, ya comenzamos a ver que esa no es la traducción más adecuada, ni la Reina Valera ni la NBI, porque las dos traducen solteros, pero debería decir no casados. Y esta es la explicación. Sucede que en el griego sí existe la palabra viudo, pero es una palabra que casi nunca se usa. Y es más, en el griego koiné, que es el griego con el cual se escribió el Nuevo Testamento, nunca se usa la palabra viudo, nunca. El griego es uno de los idiomas más antiguos que tiene la humanidad, tiene miles de años. Y por eso es que el griego tiene varias etapas. Está la primera, que es la que se llama el griego formativo, que es cuando el griego comenzó a diferenciarse de otras lenguas y a formarse, como dice. Luego vino la segunda etapa, que es lo que se llama el griego clásico. En el griego clásico es aquel griego con el cual escribieron los filósofos, Homero, por ejemplo. Pero luego vino la tercera etapa, que es lo que se llamó el griego koiné, que lo que significa es común. En ese griego es que se escribió el Nuevo Testamento, en griego koiné. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, va a estudiar teología y dentro del programa de teología aparece el estudio del griego, o sea, la materia sí se llama griego, ¿verdad? Pero realmente los estudiantes de teología no están estudiando griego, porque estudiar griego implicaría estudiar el griego formativo, el clásico, el koiné, le siguió el bizantino y luego del bizantino el moderno. Pero no se estudia el griego, lo que se estudia es el griego koiné, es decir, específicamente el de hace 2000 años. Después de eso vino el bizantino, que fue toda la Edad Media, y luego vino el griego moderno, que es el que se habla actualmente en Grecia. Y aún eso de decir de que estudian el griego koiné todavía es decir mucho, porque ni siquiera es eso, que se estudie todo el koiné. Realmente lo que un estudiante de teología estudia es el griego del Nuevo Testamento. Es decir, su griego está limitado a el léxico
que aparece en el Nuevo Testamento nada más. Otras palabras que el griego koiné tuvo, pero que no aparecen en el Nuevo Testamento, eso no se estudia, porque el estudiante de teología nunca la va a encontrar en las Escrituras. Entonces, en ese griego, koiné, no se usaba nunca, nunca, ni en el Nuevo Testamento, ni en ninguna otra literatura de todo ese periodo, nunca se utilizaba la palabra viudo. ¿Y por qué razón no se utilizaba? Porque las viudas, y la palabra para viuda sí se utiliza y aparece, aquí la puede ver usted, ahí está en el versículo 8 que habla de la viuda. ¿De por qué sí se usaba viuda pero no viudo? Porque viuda, la mujer que quedaba viuda, tenía una condición social difícil, y eso es lo que le daba relevancia. Esa es la razón por la cual usted puede, no solo en el Nuevo, sino que aún en el Antiguo Testamento, ver cómo hay muchas referencias a viudas, pero ninguna referencia a viudo. Porque socialmente eso no se usaba. Y lo mismo ocurre hasta el presente, hermanos. Bueno, en español es bien fácil, ¿verdad? Porque el cambio de género, usted sabe que en español depende de la terminación. Viudo masculino, viuda femenino. El hombre que se le murió la esposa, viudo. La mujer que se le murió la esposa, viuda. Solo cambia el sufijo, se llama, que es el que determina el género de el nombre o el sustantivo, en ese caso viudo o viuda. Pero hay otros idiomas hoy en día en los cuales casi no se usa tampoco la palabra viudo, aunque existe. Le pongo un ejemplo que es algo familiar para nosotros y muchos jóvenes y señoritas que estudian inglés. Si yo le pregunto cuál es la palabra en inglés para viuda, algunos hasta lo están diciendo ya, ¿verdad? Entonces, ya saben cuál es la palabra para viuda. Pero si yo le pregunto cómo se dice viudo, o sea, el hombre que perdió a su esposa, viudo, ¿cómo se dice en inglés? Ahí se traba la gente. Por la misma razón, imagínense, y estamos hablando del siglo XXI. Eso es lo que ocurría acá. Agamois, lo que significa es no casado, pero se está utilizando como un sustituto de la palabra viudo, porque la palabra viudo no se usaba. Se usaba para la mujer, pero no para el hombre. Entonces, como no existía, entonces pusieron agamois, es decir, no casado. Pero en realidad lo que estaban preguntando los corintios era: ¿los viudos y las viudas se pueden casar de nuevo? Esa era la pregunta. Porque los solteros, como ya le dije, eso Pablo lo va a desarrollar más adelante. No tenía por qué mencionarlo acá, y no lo hace en realidad. Es que Pablo nunca dijo solteros. Él lo que utilizó fue agamois, porque, o sea, ¿de qué otra manera se puede hablar de un hombre que perdió a su esposa sin que exista la palabra viudo? Entonces, solo había esta, no casado. Entonces, esa es la pregunta. ¿Pueden los viudos y las viudas casarse de nuevo? Y Pablo responde: les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pablo ya ha manifestado que él tiene una preferencia para que las personas mejor no se casen, que queden solas. Pero él mismo ha reconocido, y con eso terminábamos la semana anterior, cuando él decía: aquí cada uno tiene su don de parte de Dios. A unos Dios les dio el don de continencia,
A otros Dios les dio el don del matrimonio. Entonces, como esa es la realidad, Pablo no podía imponer su deseo. Él dice, a mí me gustaría que si enviudaron, se queden como yo, que se queden sin volverse a casar. Pero en el 9 dice, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Cuando nosotros hablamos de un viudo o una viuda, lo que imaginamos es un hombre muy mayor o una ancianita ya. La viuda decimos, y nos imaginamos una ancianita. Pero recuerde que en esta época la expectativa de vida era muy corta. Y además, por el tema de las guerras, las enfermedades, no habían antibióticos. Una infección que hoy usted puede tratar con un antibiótico suave mataba a cualquier persona en esa época. Había personas que enviudaban muy jóvenes, viudas de 20 años, de 18 años, o viudos igual de cortas edades. Entonces Pablo les dice, si son viudos, ya enviudaron, yo quisiera que no se casaran, pero hay que aceptar la realidad, dice. Si no pueden dominarse, porque eran jóvenes, y entonces su deseo sexual, su impulso sexual era todavía fuerte. Entonces dice Pablo, si no pueden dominarse porque no tienen el don de continencia, es mejor que se casen, porque es preferible casarse que quemarse con pasión. Cuando habla de quemarse con pasión, esa pudiera ser una referencia incluso al tema del capítulo anterior, y era de que había corintios que iban, por ejemplo, a las prostitutas. Entonces dice Pablo, para que anden con eso, mejor cásense. Entonces los viudos, las viudas, si lo desean, pueden casarse de nuevo, no hay ningún problema. Si no quiere hacerlo, no lo haga, porque hay personas que son así, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, enviudan y dicen, yo no me voy a volver a casar, y nunca más se vuelven a casar, porque dice, yo voy a ser fiel a mi esposo, y él ya murió. Pero hay viudas que dicen, no, yo no me vuelvo a casar, yo me casé con mi esposo, él ya falleció, él me está esperando, así que no voy a llegar con otro, sino que voy a guardarme y se guardan. Pero dice Pablo, si no pueden contenerse, están muy jóvenes, es preferible que se casen a que vayan a andar quemándose en pasión. En el versículo 10, ahí tenemos la respuesta a otra pregunta. Por la respuesta podemos deducir que la pregunta que los corintios le habían hecho era, ¿y las personas que están ya casadas se pueden divorciar? Esa era la pregunta. Hoy viene la respuesta de Pablo. Dice el versículo 10, a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. Es decir, esta no es una opinión de Pablo, es el Señor el que dice que la mujer no se separe de su esposo. Entonces, note la línea, diríamos, o la instrucción de la palabra de Dios para los cristianos es una orientación a preservar el lazo del matrimonio hasta donde sea posible. Y esta pregunta que le hacían a Pablo de que si los que están casados se pueden divorciar, no se refería a divorciarse por causa de infidelidad, porque ese es otro tema que el Señor Jesús también desarrolló allá en Mateo capítulo 19 y los pasajes
paralelos de los hipnóticos, donde el Señor dijo que los casados no pueden divorciarse por ninguna razón, excepto, dijo él, que sea por causa de fornicación, lo cual significa infidelidad. Entonces, aquí no se está hablando de eso, porque eso estaba claro, que cuando dentro de una pareja de personas casadas uno es infiel, entonces la parte inocente, aquel que sufrió, digamos, la traición, puede divorciarse si así lo desea. Si no lo desea, cosa de él o de ella, ¿verdad? Si quiere seguir aguantando. Pero aquí no está hablando de infidelidad, sino que aquí la pregunta es en el sentido de diferencias que se dan dentro del matrimonio. El matrimonio, hermanos y hermanas, no es otra cosa más que dos pecadores que se ponen de acuerdo para vivir juntos, vivir la vida juntos. Pero son dos pecadores. Entonces, como son pecadores, ahí van a haber choques, habrán incomprensiones, se van a sacar chispas, como decimos. Entonces, ¿qué sucede? Que en esas discusiones, enojos, que son muy normales, es parte de la vida matrimonial. El problema no es que haya discusiones, el problema es que la pareja no sepa cómo manejar las discusiones. Las diferencias, los conflictos son oportunidades para que la pareja desarrolle habilidades de solución, que aprendan a solucionar sus diferencias y llegar a acuerdos. Pero hay parejas que no pueden hacer eso. Entonces comienzan los choques, los choques, los choques. Y después de meses o años de esa situación, entonces ya la esposa comienza a pensar: yo lo que creo que pasa aquí es que él ya no me ama. Es que cuando fuimos novios él no fue así. Él era todo un príncipe, era todo un caballero, tan amable, tan gentil. Y ahora me habla pesado. Ya no tiene detallitos para mí. ¿Será que tiene otra? Entonces, comienzan esas dudas. Y si esos elementos no se tratan a tiempo, esos pueden ir deteriorando y deteriorando el matrimonio hasta que llega un punto en que la pareja dice: no, es que ya no nos aguantamos, ya no nos amamos, ya no es lo mismo. Esto es hipócrita, porque ni él me ama a mí, ni yo le amo a ella. Entonces, si seguimos juntos, eso es hipocresía, estamos engañando a la gente. Entonces dicen: divorciémonos mejor, así tú quedas libre, haces lo que quieras y yo también. En esos casos es donde Pablo está diciendo que los que están casados les doy esta orden, y no es mía, es del Señor, dice él, que la mujer no se separe de su esposo. Pero ¿por qué es tan tajante Pablo? En el sentido de que no deben separarse los casados por razones de incomprensiones, digamos. Porque la palabra de Dios nos da todos los recursos para resolver todas las dificultades que se puedan dar dentro del matrimonio. Lo que no tiene solución es el tema de la infidelidad, porque la infidelidad rompe el sentido del matrimonio. ¿Para qué existe el matrimonio? La clave está en el versículo anterior, cuando habló a los viudos y a las viudas. Él dice: es mejor que se casen y no que anden ardiendo de pasión
Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio? El matrimonio tiene varios propósitos, pero aquí el que se está señalando, ¿cuál es? Conservar la pureza de las personas. Porque Pablo dice, en lugar de que vayan a andar pecando, porque andan bajo la presión sexual, encendidos en pasión, mejor cásense. Al casarse, eso les permitía conservar la pureza, porque iban a tener relaciones como esposos y eso preservaba la pureza de ellos. Pero en la infidelidad, esa pureza es la que se rompe, esa pureza es la que se pierde. Y por eso es que allí sí el Señor dio vía libre para que el que quisiera divorciarse lo hiciera, e incluso si desea casarse de nuevo porque no aprendió la lección, lo puede hacer también. Pero aquí, como está hablando de divorcio por incompatibilidad, no nos entendemos, no nos llevamos bien, no nos amamos. Es que hasta eso, hermano, cuando una pareja dice, es que mire, nosotros ya no nos amamos, nosotros seguimos solos, perdón, seguimos unidos. A veces dice por los niños, o a veces dice por la iglesia, por las apariencias, por los privilegios que él tiene, por los privilegios que ella tiene. Que ninguna de esas son razones para poder continuar con un matrimonio. Pero hasta eso, que una persona diga, es que se acabó el amor, eso se puede solucionar también. Eso se puede construir. Claro, las dos personas tienen que tener voluntad. Los dos tienen que decir, está bien, yo voy a hacer el esfuerzo, tengo la disposición de que aunque yo ya no amo a esta persona ni me siento amado por él o por ella, pero voy a hacer el esfuerzo. Entonces, si siguen las recomendaciones que se les dan sobre la base de la palabra de Dios, toda situación es curable. Por eso es que Pablo dice, ni piensen en separarse, no se vayan a separar. Esto, hermanos, vuelvo a repetir, tiene que ver con casos de incompatibilidad dentro del matrimonio. Pero si el caso fuera, por ejemplo, maltrato, violencia, y el maltrato no solo es el físico o el sexual, el maltrato es psicológico, es emocional, es patrimonial. El maltrato patrimonial es cuando el esposo, por ejemplo, le dice a la esposa, mira, ahí está este dólar para la semana, y no le da más. Esta pobre mujer tiene que ver cómo hace para que el dólar le dure la semana. Ese es maltrato patrimonial. Entonces, cuando ya se trata, o ya no se diga, pues cuando hay violencia, cuando un hombre, por ejemplo, golpea a la esposa o la amenaza a muerte, uno no puede, hermanos, insistir con esa pareja y decirle, no, es que mire, la Biblia dice que no se separe. Es que ahí se trata de la vida de la persona. Dios nunca va a pasar encima del valor que una persona tiene por una cuestión de carácter formal, diríamos. Entonces, eso de que hay que mantener el matrimonio a toda costa, y si me fractura y me manda al hospital, yo tengo que seguir aguantando, eso no es así. Esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú estés siendo lastimada.
Y de igual manera Dios tampoco quiere que el hombre sea lastimado, porque a veces es lo más común, ¿verdad? Que el hombre maltrata a la mujer, pero también hay mujeres que maltratan al hombre. O sea, yo conozco dos casos en donde los pobres hermanos salían morados, con heridas, de verdad. O sea, yo los conozco. Y ambos casos terminaron por separarse, porque si no los hubieran matado los pobres hombres. Pero digo, lo más común es que es el hombre el que maltrata a la mujer. Ahí no aplica. Por eso es que estoy tratando de ser claro de que se trata de una condición de incompatibilidad. Entonces dice, es que él piensa de una manera y yo pienso de otra. Es que yo pienso así, yo pienso así. Entonces dice Pablo, si es ese tipo de cosas que bíblicamente, ya le dije, se pueden resolver. Por eso es que dice, es una orden, no se separen. Y versículo 11 dice, sin embargo, si se separa, es decir, aunque él está diciendo que no se separen, pero digamos que uno de los dos cónyuges digo, es que ya no aguanto, yo me voy con mi mamá, y se va y se lleva sus cosas. Ya se separó. Entonces, bueno, ni modo, ¿verdad? Ya se separó. Entonces dice Pablo, si se separa, que no se vuelva a casar. Es decir, están separados, pero no divorciados, y tampoco pueden casarse con otra persona. Ahora, si no puede estar solo y no puede casarse con otra persona, entonces dice Pablo, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Es decir, la enseñanza es, deben resolver las cosas. Si no lo logran hacer y por eso se separan, permanezcan separados pero sin casarse. Y si no pueden estar sin mujer, entonces reconcíliense y vuélvanse a unir. Entonces vea, la intención es conservar el lazo del matrimonio, pero conservarlo, repito, cuando son elementos de comprensión, como decimos. Es que mire, lo que pasa es que ella no me comprende. Es que mire, lo que pasa es que él no me apoya. Cosas así, ¿verdad? Ahora, si es violencia, si es maltrato, eso es otra cosa. Dios no quiere que esté siendo torturada, amenazada, violada. Porque el hecho de que estés casada con un hombre no significa que él te puede forzar a tener relaciones sexuales, aunque sea tu esposo, cuando tú no quieres. Eso se llama violación. Esa no es la voluntad de Dios, que tú estés siendo violada legalmente porque se trata de tu esposo solamente. No, y se recuerda lo que Pablo dijo y que lo vimos la semana anterior. Todo debe ser por común acuerdo. Entonces nadie debe forzar a la otra persona, y aunque estén casados, le digo, es violación cuando no, la persona no quiere y sin embargo se lo impone. Todo debe ser por común acuerdo. En el versículo 12 va a responder otra pregunta. Por la respuesta que Pablo da, se puede deducir que la siguiente pregunta que los corintios le hicieron era: hermano Pablo, y aquellas parejas, aquellos hermanos que están casados, pero están casados con un incrédulo, ¿tienen que seguir con el incrédulo o tienen que separarse del incrédulo? Esa es la pregunta que le hicieron. Hoy Pablo va a responder. Dice versículo 12: a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella.
Y lo mismo lo contrario, versículo 13: si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Entonces la instrucción es: está bien. Eso es lo que se llaman los matrimonios mixtos, hermanos. Cuando un creyente, perdón, son dos personas que se casaron en algún momento de su vida, sin ser creyentes ninguno de los dos. Y cuando ya están casados, algún tiempo después, uno de los dos cree, ya sea el esposo o la esposa. ¿De qué puede hacer el que está casado con un incrédulo? Pablo dice, si todo depende del incrédulo, dice. Si el incrédulo está de acuerdo y dice, está bien, no hay problema. Si quieres ir a la iglesia, anda a la iglesia. Si quieres ir a los ayunos, anda a los ayunos. Si quieres ir a la vigilia, anda a las vigilias. Hay esposos que le dicen a sus esposas, yo te voy a ir a dejar. O sea, no se oponen. Entonces dice Pablo, si el incrédulo consiente en continuar con su esposa creyente, no lo deje, siga con él. Y a la inversa, ¿verdad? Si la mujer es la incrédula, pero ella le dice, está bien, hijo, anda a la iglesia, porque veo que desde que fuiste a la iglesia has cambiado para bien. Así que, papito, Dios te bendiga, anda a la iglesia. Yo aquí me quedo cuidando a los niños, anda vos a la iglesia. Esta mujer es incrédula, pero no tiene nada en contra de continuar con su esposo creyente. Entonces dice Pablo, no la deje, siga con ella. Y hoy va a dar la razón, versículo 14: porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, que sí es creyente. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de que el incrédulo es santificado? No significa que por el hecho de que una persona está casada con un creyente, automáticamente se hizo santo. No, no. Es que aquí tenemos que ir al origen de la palabra santo o santificado. ¿De dónde viene la palabra santo? En realidad viene desde el hebreo. Pero básicamente, santo lo que significa es estar separado, ser diferente. ¿En qué diferente un hombre incrédulo, pero que su esposa es creyente? Esa mujercita que es creyente tiene la luz de Cristo ahora, y esa luz la trae al hogar. Este hogar ahora es diferente en el sentido de que la mujer es la creyente que trae la luz del evangelio. Entonces este hombre es incrédulo, pero ahora él está en una condición diferente al de cualquier otro incrédulo, porque sucede que su esposa es creyente y por esa esposa la luz del evangelio puede llegar a él. Entonces, como ese detalle hace que él sea diferente en ese sentido, es que Pablo está utilizando la palabra santificado. Entonces, el incrédulo es hecho diferente en su esposa creyente, porque a través de ella llega la luz del evangelio. Y la esposa, continúa el versículo 14, la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Es decir, que en la otra vía también funciona, en donde es el hombre el creyente, pero ella no. Entonces, ¿cómo es que este hombre creyente santifica a su esposa no creyente? La santifica en ese sentido de que como él trae la luz del evangelio, está haciendo que esta unión matrimonial sea diferente, separada,
a las de las demás uniones, y en ese sentido esta mujer es diferente a las demás, es santificada porque está casada con un hombre que ama y teme al Señor. Pero vuelvo a aclarar, esto no es, hermanos, una autorización para que un joven diga, entonces yo me puedo casar con una impía, porque yo la voy a santificar al estar casado con él. Es que aquí no está hablando Pablo de creyentes solteros que se van a casar con un incrédulo. No, 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 no. Ese es un tema que va a tocar más adelante y que en nuestras Biblias aparece en 2 de Corintios, cuando Pablo dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Aquí se trata, como le digo, de personas que ya estaban casados en el mundo. Antes de conocer a Jesús ya estaban casados, quizás hasta hijos tenían ya, y luego oyen el evangelio. Uno de ellos cree, pero el otro no. De eso se está hablando. Entonces, cuando eso ocurre, el consejo de la Biblia es: no lo deje. Si el incrédulo pues quiere continuar con el creyente, no lo deje. Y aquí viene algo más interesante. Mire la parte final del 14. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. ¿Por qué son santos? Porque tienen por lo menos a uno de sus padres creyente. Es decir, que ese padre, que puede ser el padre o puede ser la madre, santifica a sus hijos en el mismo sentido que, como es creyente, le lleva la luz del evangelio. Entonces, los hijos de una pareja en la cual solo uno de ellos es creyente, los hijos también tienen oportunidad de alcanzar la gracia de Dios, porque tienen uno de sus padres, que puede ser él o puede ser ella, pero que con su ejemplo más que todo, y sus palabras, le está enseñando a ese niño lo que es tener temor de Dios y lo que es la fe en Cristo. Entonces, por eso Pablo dice: no se separe. Si el incrédulo quiere vivir contigo, quédate con él. Así tú lo santificas. Y si tienen hijos, también santificas a tus hijos. Pero ¿qué ocurriría si alguien dijera: no, como este es impío, yo no me voy a estar contaminando, y se divorcia de él y deja hasta los hijos? Este hijo, ¿qué imagen cree usted que va a tener del evangelio? Lo que este niño o niña va a decir es: la iglesia me robó a mi mamá, llegó el evangelio y se destruyó el hogar de mis padres. No, dice Pablo, para que eso no ocurra, si el incrédulo acepta estar con el creyente, no lo dejes, siga con él. De esa manera lo santificas y santificas a los hijos también. Hay una pregunta, hermanos, que con frecuencia hacen diversas personas, y la pregunta es: ¿qué ocurre con aquellos niños que mueren de horas o de días o de semanas o de meses, o que mueren de 2, 3 años? Entonces dice: ¿qué ocurre? ¿Se pierden o se salvan? Porque como eran bebés, no tuvieron la oportunidad de mostrar la fe como un adulto lo hace. Entonces, es la gran pregunta: ¿se pierde o se salva? Entonces, este pasaje, aunque no está hablando del tema, ¿verdad?, pero sí está hablando que el padre creyente santifica a los hijos. Entonces, aunque no habla del tema, es como una pequeña ventanita que deja entrar un rayito de luz y que nos puede llevar a tener la esperanza de que cuando un bebé muere y al menos uno de sus padres es creyente, alcanzará la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice que
el hijo es santificado en su padre o madre que tenga fe, aunque el otro sea incrédulo. Pero con solo uno. Por eso es una esperanza que el pasaje da de que uno puede, por la fe, usted sabe que todo es por fe. De si usted como padre o madre que perdió un bebé se aferra de este versículo y usted dice, es que allí dice que mis hijos son santificados en mí, en mi fe. Entonces, yo creo que mi bebé es salvo. Es legítimo, esa es tu fe. Y para el que cree, todas las cosas son posibles. Amén. Versículo 15. O sea, esto que ha dicho hasta ahora es si el incrédulo no se quiere ir, ¿verdad? Que consiente vivir con el creyente. Ahora, y si no quiere, ahí viene el 15. Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Es decir, si este incrédulo dice, no, 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 yo no te quiero creyente, yo quiero que vos siempre andes enseñando las piernotas, yo siempre quiero que andes con esos escotes que te vean los pechos para que todos los demás vean la mujerona que yo me he conquistado. Pero si vas a andar ahí toda cubierta, no, yo no quiero una mujer así. Mira que ya tus uñas naturales andas, ya no andan las garras de plástico que usabas antes. O sea, porque como para todo hay gusto, ¿verdad? Hay hombres que les gustan las mujeres así, que andan medio desnudas, con las grandes garras, que se arrancan toda la ceja que el Señor nos ha hecho y se hacen un arco colorado así. Hay hombres que les encanta eso. Pero claro, cuando llegan al evangelio, entonces ya asientan cabeza, ¿verdad? Ya entran, se dan cuenta que el valor de la mujer no es la apariencia, no es tener cejas coloradas o verdes, sino que se da cuenta que lo que vale es lo que internamente la persona es. Entonces, si el incrédulo dice, no, 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 yo no te quiero así como que si sos muda, yo quiero que luzcas las piernotas que tenés, la que tiene que enseñe, así que, pero ella no quiere, no, ¿cómo vas a creer? Es que antes, porque yo estaba loca si salía semidesnuda a la calle, pero no, ¿cómo va a ser que una hija de Dios, una creyente, va a andar así? Entonces, si vas a estar así, te doy un mes de plazo. Y si seguís siguiendo esa iglesia, entonces yo me voy y me voy a buscar una de esas que me gustan a mí. Entonces dice Pablo, si él se quiere ir, no se lo impidan. O sea, porque ya sería mucha necedad, ¿verdad? Que esta mujercita vaya atrás. No, no, no me dejes, no me dejes. Ya sería demasiado. Lo mismo, hermanos, en el caso inverso, ¿verdad? Que ella es la incrédula y el hombre es el creyente. Y entonces le dice, pero ¿qué te pasó? Yo prefiero que los sábados vengas ahí borracho, arrastrándote, prefiero eso y no verte ahí en el culto cantando como que si sos niña. No, yo quiero un hombre de verdad. Entonces tampoco él le va a estar rogando, ¿verdad? El que dice, no, es que por allá yo ya me encontré otro macho, ese sí. Entonces, ¿cómo va a estar él insistiendo? Es lo que Pablo dice aquí. Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Es decir, ya no está obligado a tener que estar con esa persona porque esa persona no quiere estar con él. Yo conozco algunos casos, no son muchos, pero conozco casos de hombres que los abandonó su mujer porque ellos creyeron, y de mujeres que el esposo las abandonó porque creyeron en Jesús y se quedaron solos, siguieron adelante sirviendo al Señor. Y termina Pablo diciendo, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. O sea, Dios no quiere que estemos en pleitos continuos, que mira que vamos a la iglesia, no quiero, que mira que va a haber un culto especial, no quiero,
Es que mira, es el aniversario de la radio, va a estar bien bonito. No quiero. Dios lo que quiere, dice Pablo, es que vivamos en paz. No quiere, no quiere, se quiere ir, que se vaya. Ahora, si ese hombre que se va o la mujer que se va incurren en infidelidad, en esa locura, en esa rebelión, ahí ya cambió la cosa, porque hoy ya no es por ser un matrimonio mixto, hoy ya es por causa de infidelidad. Y ya dijimos que en la infidelidad la escritura da la opción de que si la persona lo desea se puede divorciar, e incluso se puede casar de nuevo si así lo desea. Y termina Pablo este pensamiento haciendo algunas preguntas en el versículo 16. ¿Cómo sabes tu mujer si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? No lo abandones. Si él quiere vivir contigo, no lo abandones, porque quizá este es el método que Dios va a utilizar para salvar a tu esposo, para salvar a tu esposa. Y es lo que ha ocurrido muchísimas veces. ¿Cuántos hombres aquí ganaron a sus esposas porque usted creyó en Jesús y después de haber creído por su testimonio su esposa vino a Cristo? Levanten la mano los hermanos que así fue en el caso de, ya vio, miren, hay varios. Ahora, ¿cuántas hermanas hay acá que fueron las primeras en creer en Jesús? Y su esposo siguió siendo incrédulo, pero por su fe, por su perseverancia en la iglesia, por su testimonio, logró ganarle para Cristo. Levanten la mano las hermanas que lograron eso. Otro poco, miren. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Tú no sabes si vas a salvar a tu esposo, si vas a salvar a tu esposa. Entonces, mientras consienten vivir, uno tiene que estar ahí y tiene que estar orando, dando buen testimonio, como dice Pedro, que hay maridos incrédulos que son tan intolerantes que no permiten que sus esposas le digan ni una palabra acerca de Cristo ni del Evangelio. Mira, no me vayas a hablar de la iglesia, yo no te impido que vayas a la iglesia, pero por favor, aquí en mi casa, aquí no me vas a hablar nada de la iglesia. Entonces son esposos así intolerantes. Entonces dice Pedro, estos esposos que no pueden ser ganados por palabras, pueden ser ganados por medio de la conducta de sus esposas, porque no necesitan palabras, con su conducta les están mostrando lo que es el Evangelio, y no van a aguantar mucho, van a terminar pronto a los pies del Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahí hemos respondido 3 preguntas serían que los corintios le hicieron a Pablo. Hay más preguntas, pero las vamos a ver en los siguientes versículos. Por ahora, ahí hay varias lecciones, ¿no?, que aprendemos. La primera es que los viudos y viudas, si lo desean, pueden casarse de nuevo, no hay ningún problema. Los que ya están casados no deben separarse, a menos, como dije, cuando hay casos de abuso, de violencia, de maltrato. Pero si son cuestiones de incompatibilidad, no deben separarse ni divorciarse. Y si se separan, deben reconciliarse. Y lo último es que aquellos que se casaron en el mundo antes de conocer a Cristo, pero que luego uno de ellos creyó, si el incrédulo continúa a su lado, no lo deje, porque ese puede ser el camino por el cual le ganes para el Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente y por aquellos que a través de los medios de comunicación se unen en esta oración y te reciben a ti como Salvador. Te ruego, Padre, que perdone sus pecados, que les des vida nueva, que puedan, Señor, amarte, servirte, nunca apartarse de ti, porque tú eres un Dios
bueno, de bondad, de gracia, que siempre estás pendiente de tus hijos. Y por eso, Padre, hoy ponemos ante ti las vidas para que les transforme, les hagan nacer de nuevo, y que todos, Señor, podamos vivir haciendo tu voluntad de acuerdo a las enseñanzas que hoy hemos escuchado. Es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.